el debate constitucional, que hasta el día de hoy sigue inconcluso, ¿no? Porque todavía, al día de hoy, siguiendo esa tradición anglosajona de que no tienen constitución escrita, en ese sentido es parte de esa herencia también, al día de hoy no la tienen. Así que también es otro tema para tener presente si es necesario o no, imprescindible tener una constitución escrita o no. O no. Pero bueno, no Hay varios participantes de hoy que son parte del grupo de investigación, que veo María Pía Martín, Pérez Talamonti, hay varios de los integrantes del instituto que están en este momento que forman parte del grupo de investigación. Entonces, bueno, les recuerdo la investigación la invitación para el viernes. Bueno, muy bien, mandá después el enlace, así nos ponemos, claro. En contacto. Y no Ni sé bien tenga el enlace, lo mando al grupo. Sergio Martín se incorporó, si quiere hacer la presentación. Lo veo. Estás muteado. Muteado y sin, muteado y sin imagen. Y sin imagen. Bueno. No escucha. ¿Empezamos? Sí, escucho, hola, cambio. Aquí, estamos esperando, Sergio. Está bien. Tuve algún problema con la máquina hoy también, que me hacía un ruido extraño. Te presento, Rosita. Vas a hablar vos. Elsa, empieza Elsa, ¿eh? Empieza Elsa porque... ¿Elsa? Bueno. Sí, hace la terminación del... Bueno. anterior, después seguís vos, Rosa. Bueno. Dale, Sergio. ¿Listo? Bueno, voy a presentar acá a la doctora Elsa Gentile Tazzone, miembro de nuestro instituto desde hace tiempo, autora de los libros Régimen Laboral para el Personal. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? No la veo a Elsa. ¿A dónde está? Estoy, ¿cómo que no? Acá estoy. Está. ¿A dónde? No la veo. Pero está. Está, bueno. Autora de obras de derecho laboral como Régimen Laboral para el Personal de Casas Particulares, La Prueba en los Procesos Laborales, La Ley de Contrato de Trabajo, comentada y acordada, y el último tomo que vamos a presentar próximamente sobre práctica laboral. Autora de diversos artículos, es abogada y tiene un máster, un posgrado en gestión pública de la Universidad de Córdoba. Ahora te veo, Elsa, perdóname, estaba porque... bueno. Acá estoy. Me parece que mi computadora ya está para el cambio. Bueno, hará uso de la palabra en esta segunda parte sobre teletrabajo, esta cuestión que ha concitado tanto interés, y el proyecto, como hablábamos con ella, que todavía le van a hacer modificaciones y finalmente todavía no salió. Bueno, te dejo en el uso de la palabra, Elsa Gentile. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, yo voy a continuar con la charla del miércoles anterior. Iba a hablar un poquito del convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado por ley 25.800 en noviembre de 2013 en nuestro país. Bueno, en el entorno normativo de la Organización Internacional del Trabajo, el término trabajo a distancia no cuenta con una definición propia y remite al término teletrabajo, que se define como trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio efectuado con el auxilio de medios de telecomunicación o de una computadora. De ese modo, cabe suponer que los tres términos, o sea, trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo a domicilio, son intercambiables y pueden ser sinónimos en determinados contextos. Cada uno de ellos tiene un aspecto concreto, o sea, el trabajo a distancia acentúa el carácter remoto del servicio prestado y el teletrabajo pone de relieve el uso de las TIC, y el trabajo a domicilio más bien resalta la tarea que se lleva a cabo en la residencia habitual del trabajador. Bueno, el término que en realidad que emplea el convenio 177 de la Organización
del trabajo es el trabajo a domicilio con un contenido amplio, porque incluye elementos inmutables y elementos que permiten una interpretación dinámica a la realidad cambiante del trabajo a distancia. Nosotros actualmente en nuestro país no contamos con un instrumento jurídico de regulación específicamente redactado para el teletrabajo. Como bien hablamos los otros días, ¿no es cierto?, de este proyecto que tiene media sanción en diputados y que se está tratando en el Senado. Pero sí tenemos un conjunto de leyes que engloban actividad, como es la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, que es la principal normativa junto con esta ley que yo le estaba comentando, la 25.800, que ratifica el convenio sobre trabajo a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo y que promueve la igualdad de condición de este tipo de trabajadores con respecto a los presenciales. Ambas reglamentaciones, o sea, cubren la actividad correspondiente a los trabajadores que están contratados en relación de dependencia, englobando al teletrabajo, pero no lo mencionan taxativamente y no lo definen, y tampoco se reglamenta puntualmente. Pero bueno, el teletrabajo llegó para quedarse, y podemos decir que con las telecomunicaciones el trabajador desarrolla sus tareas en un espacio determinado por el empleador, quien a su vez entrega una serie de elementos, de herramientas, a fin de que pueda desarrollar la actividad para la cual fue contratado. Porque bueno, con el avance de la tecnología, de la información y de la telecomunicación, el teletrabajo es posible. Pero yo digo, ¿no es cierto?, siempre tenemos que tener presente lo que, aquello que decía Centeno, de que la ley de contrato de trabajo se organiza en 4, que dice, ¿no es cierto?, el objeto del trabajo es la actividad del trabajo en sí, y solo después da a entender que el contrato tiene una finalidad económica. O sea, esto es una declaración humanista que pone al contrato de trabajo en línea del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y convierte a la persona humana, trabajador o trabajadora, en el centro de toda la relación económica que origina el contrato. Bueno, las otras normas que tenemos vigentes en relación al teletrabajo son la Resolución 21 del 2020 de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Resolución 595 del 2013 del Ministerio de Trabajo, la Resolución 1552 del 2012 de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y la Resolución 1003 del 2009, que crea el programa de teletrabajo a partir de los 45 años. Bueno, en el año 2019 se publicó el libro blanco del teletrabajo, que, bueno, el principal objetivo fue difundir el teletrabajo y orientar a diferentes actores implicados para optimizar su aplicación, brindando un marco de referencia sobre el tema, pero no deja de ser una mera guía que promueve la modalidad y no tiene ningún valor normativo. Pero bueno, volviendo al convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos da algunos conceptos similares a los que contiene el proyecto con media sanción, el convenio, ¿no es cierto?, nos dice: la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que realiza una persona designada como trabajadora a domicilio, o sea, que lo realiza en su domicilio o en locales, no dice establecimiento el convenio, en locales que escoge el empleador o distintos locales del empleador, digamos. O sea, a eso se refiere, a cambio de una remuneración y con el fin de que elabore un producto, preste un servicio
conforme a las especificaciones o a las indicaciones que le dé el empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos que se utilicen, a menos que esa persona tenga cierto grado, o sea, la persona que realiza el trabajo tenga cierto grado de autonomía y de independencia económica como trabajador independiente, según, ¿no es cierto?, la legislación nacional o las decisiones judiciales del país. Bien. Bueno, otra cuestión interesante del convenio es que todo miembro que ratifica el convenio debe adoptar, aplicar y revisar periódicamente la política nacional en materia de trabajo a domicilio, destinado a mejorar la situación de estos trabajadores a domicilio, y siempre en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y cuando las haya, ¿no es cierto?, con organizaciones que se ocupan de los trabajadores a domicilio y las organizaciones de empleadores que recurren a trabajadores a domicilio. Y en la medida de lo posible, esa política nacional en materia de trabajo a domicilio debe promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los trabajadores presenciales, teniendo en cuenta las características particulares del trabajo a domicilio. Bueno, debe fomentarse la igualdad de trato, en particular respecto el derecho de los trabajadores a domicilio de afiliarse a una organización sindical, bueno, protección contra la discriminación, protección en materia de seguridad y salud, también en cuanto a la remuneración, protección en cuanto a la seguridad social, acceso a la formación o capacitación, bueno, la edad mínima de admisión en el empleo o al trabajo, y la protección de la maternidad. Bueno, la política nacional también en materia de trabajo a domicilio deberá aplicarse por medio, dice, de la legislación, de convenios colectivos de trabajo, de laudos arbitrales, o de cualquier vía procedente y compatible con la práctica nacional. Y bueno, en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá aplicarse al trabajo a domicilio, teniendo en cuenta las características propias del trabajo a domicilio, determinar, ¿no es cierto?, las condiciones por razones de seguridad y salud de ciertos tipos de trabajo en cuanto a la utilización de determinadas sustancias que podrán prohibirse en el trabajo a domicilio. Bueno, cuando se permita recurrir a intermediarios en el trabajo a domicilio, las responsabilidades respectivas también de los empleadores y de los intermediarios deberán determinarse mediante la legislación o decisiones judiciales de conformidad con la práctica nacional. Bueno, también deberá contarse con un sistema de inspección compatible con la legislación, y deberá garantizarse el cumplimiento de la legislación aplicable al trabajo a domicilio. Y deberán preverse y aplicarse de manera efectiva medidas que incluyan, cuando procedan, sanciones para casos de infracción a la legislación. Esto sería, bueno, un poco así a grandes rasgos lo que establece el convenio 177, que bueno, yo entiendo que el proyecto de ley con media sanción ha tenido en cuenta todas estas normas. Y bueno, y la primera resolución que nosotros tuvimos en nuestro país, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 1552 del 2012, en un escueto articulado, nos ofreció en su momento una definición de teletrabajo. Entonces decía, bueno, que el teletrabajo es como dijimos la otra vez, ¿no?, la realización de actos, ejecución de obras, prestación de servicios, realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador, o en lugares distintos del establecimiento, los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones. Y asimismo se establece una serie de estándares mínimos
que deben cumplirse en materia de seguridad e higiene, la obligatoriedad de las empresas de informar a las aseguradoras acerca de sus teletrabajadores, o sea, una lista de teletrabajadores, lugar, frecuencia de las, o sea, la cantidad de días que esa persona trabaja, es decir, la jornada de trabajo, las tareas que se le han asignado, si son trabajadores administrativos, o de ventas, o otro tipo de tarea, y también le debe proveer de ciertos elementos de prevención. Los elementos de prevención son bastante, yo les digo breve. En cuanto a los elementos de prevención, yo le estaba diciendo que, bueno, en realidad no es tanto, digamos, porque dice, bueno, una silla especial, sí, un botiquín, un mouse, o sea, son muy pocas cosas, y bueno. Por eso decían que perdona, Sí. que aparte, supongo, del tema de la registración, de la RT que puedan llegar a tener, que se contrate un seguro personal por accidentes domésticos. Pero eso no sé si es muy compatible, vos que sos más experta en el tema, si sería compatible 2 seguros, porque la RT entraría dentro de la jornada laboral y lo otro. Sí, porque tiene que informar la jornada. O sea, contratar Claro. 2 seguros me parece que, no sé, bueno, salvo que, Ya claro, no si va a sería. estar siempre, si va a estar todo el día a disposición del empleador. Claro, que no es muy. Sí, No, te quería pero preguntar bueno, eso, ¿no? a ver, pero también la resolución establece que tiene facultad, ¿no es cierto?, el empleador de verificar las condiciones del lugar donde se desarrolla el teletrabajo con el auxilio del profesional en seguridad e higiene de la empresa. Y después, la resolución 21 de ahora del 2020 dispone, ¿no es cierto?, que a raíz de la pandemia se establece que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar la prestación laboral desde el domicilio particular por la emergencia sanitaria, bueno, tenían que informar, o tienen que informar la nómina de trabajadores afectados, el domicilio donde se empeñará la tarea y la frecuencia de la misma, o sea, la cantidad de horas y horas por semana, y el domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley de Riesgo del Trabajo. Y esta resolución de superintendencia de riesgo del trabajo, 1552 del año 2012, no resulta aplicable a estos supuestos de excepción, o sea, de estos trabajadores que pasaron con motivo de el aislamiento de ser presenciales a ser teletrabajo. Bien. Bueno, eso no es en cuanto a las resoluciones de superintendencia de riesgo del trabajo que se encuentran vigentes. Después tenemos la resolución 147 del 2012, que el Ministerio de Trabajo crea la coordinación de teletrabajo dentro del ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio, porque luego por resolución 593 del año 2013, el Ministerio crea el Programa de Promoción de Empleo en Teletrabajo, cuyo objeto es promover, facilitar y monitorear toda la aplicación de modalidad de teletrabajo, pero en empresas del sector privado, a través de herramientas que brinden un marco jurídico y adecuado para empleadores y teletrabajadores. Este programa
no sé si, bueno, si por ahí voy muy rápido, digo yo, No. si se entendió o no. Bueno, el programa tiene ciertos objetivos. Impulsar la implementación de plataformas de teletrabajo en el sector privado, como ya les dije, y recoger diferentes experiencias, identificar dificultades prácticas o normativas, facilitar el desarrollo de soluciones y difundir las buenas prácticas. Y también evaluar qué impacto tiene el teletrabajo en las relaciones laborales del sector privado y las posibilidades de inserción sociolaboral en la mejora de la empleabilidad de los teletrabajadores y el aumento de la productividad de las empresas. Promover y monitorear, para propiciar la generación de condiciones de trabajo decente para los teletrabajadores. También define el teletrabajo, como ya lo dije reiteradas veces, lo define de la misma forma que el proyecto que tiene media sanción. Y también nos da una definición de teletrabajador, que dice que es todo trabajador en relación de dependencia que efectúa el teletrabajo en los términos definidos, o sea, en los términos del concepto, que es el mismo que, que ya reiteré varias veces, si quieren lo vuelvo a reiterar, pero que es la realización de actos, ejecución de obras, prestaciones de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o de los establecimientos del empleador mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones. Disculpa, Elsa, un segundito, sí. porque como queda menos de un minuto se va a cortar intempestivamente. Volvámonos a conectar, así podés darle un broche. Así, yo sugiero sí, así ya lo... directamente... Sí, no es mucho lo que me queda, es muy poco, o sea que de última, si quieren continúo después. Sí, me parece que sí, pero ya se corta, así que salgamos, volvamos a entrar y ahí ya le das el broche. Dale. Bueno, ok.